Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Ulises Villalón y hoy les voy a hablar sobre la caracterización física, química y biológica en sitios contaminados. Primero que todo, es muy importante saber que el objetivo de esta charla es analizar los procesos que están relacionados con las diversas técnicas de caracterización en los sitios contaminados, con la finalidad de entender cuáles son los procedimientos metodológicos y de las problemáticas abordadas. Esta plática se va a centrar en el siguiente orden. Primero vamos a hablar un poco sobre la caracterización física, tanto lo que es la topografía, el tipo de suelo, cuál es la profundidad de agua subterránea y la permeabilidad del suelo. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que es la caracterización química, tanto la concentración de contaminantes, los diferentes parámetros, el potencial de hidrógeno o pH y la conductividad eléctrica. Finalmente hablaremos sobre la caracterización biológica, tanto de los microorganismos que se encuentran en el sitio, como de la diversidad y abundancia de la flora y fauna alrededor del sitio contaminado. ¿Sí? Y finalmente, pues lo que son las conclusiones. Bueno, primero que todo hay que saber que la caracterización de este tipo, tanto física, química y biológica en un sitio contaminado, es muy importante porque esto nos permite a nosotros evaluar y saber qué técnica de bioremediación utilizar para ese tipo de contaminante. Es fundamental también para entender lo que es la naturaleza y la extensión de la contaminación. Es muy importante también saber que ese tipo de caracterización muchas veces la hacemos directamente en el sitio, tanto suelos como aguas contaminadas, pero también la podemos llevar a cabo en el laboratorio. Por ejemplo, llevar las aguas, analizarlas, ver todo lo que son los parámetros que se tienen que seguir. Lo mismo con los suelos contaminados. Ahora, de los aspectos o parte de la caracterización física, tenemos primero lo que es la topografía. Es bien importante conocer la topografía. ¿Por qué? Porque tanto la elevación como la pendiente y el relieve del sitio nos va a dar a nosotros información de cómo es que se va a llevar a cabo lo que es la distribución de los contaminantes. No es lo mismo tener, por ejemplo, un contaminante que esté asentado en la parte baja de un sitio a tenerlo en la parte de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto las aguas que corran, el viento, etcétera, puede influir en cómo es que se distribuye. Entonces, es muy importante conocer lo que es la topografía. Asimismo, conocer el tipo de suelo. Ajá, entre ello, algo de los aspectos más importantes es la textura. ¿Por qué? Porque en función a eso y a lo que es la profundidad del agua subterránea, nosotros, esos dos factores van de la mano. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a esto otro, a lo que es la permeabilidad del suelo. Estos tres puntos van de la mano. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo o la textura del suelo nos va a permitir nosotros saber qué tanta retención o permeabilidad tiene tanto de agua como los diferentes contaminantes. Y al conocer este dato también y la profundidad de lo que es el agua subterránea, vamos a tener nosotros una idea más clara de qué tanto se puede permear ese contaminante y llegar a infiltrarse en las aguas subterráneas. Por otro lado, tenemos lo que es la caracterización química. Entonces, aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque tanto la concentración de los contaminantes como su distribución y movilidad nos van a permitir a nosotros conocer qué tipo de bioremediación utilizar, ¿no? Por la urgencia, por la extensión, por la concentración que tengamos. Entonces, dentro de los parámetros importantes que se miden en lo que es la caracterización química, tenemos nosotros la concentración o ese tipo de parámetros, lo que es el fósforo total, el azufre total, aquí hay un pequeño error, el azufre, lo que es el efecto Kendall, el nitrógeno, plomo, todo lo que son metales pesados, pero también lo que es la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, ¿no? Así como la cantidad de sólidos totales suspendidos. ¿Mm? El pH. El pH es súper, súper importante. El pH lo podemos medir nosotros in situ o en el laboratorio, que es ex situ, y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque este va a afectar directamente a lo que es la solubilidad de los contaminantes y también a la capacidad que tienen ciertos microorganismos para degradarlos. Un ejemplo muy claro es la E. coli. Por ejemplo, E. coli en condiciones de pH neutro tiene una remediación pues relativamente baja, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros cambiamos el entorno a un pH de 5,
ese efecto degradador se ve potencializado pues de una manera muy considerable. Ujú. Y también conocer lo que es la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la conductividad eléctrica es muy importante para conocer qué tan viable o no es un suelo para lo que es la parte de el sembrar cierto tipo de hortalizas o cierto tipo de vegetales. También a nosotros, en el caso de sitios contaminados, nos permite conocer la presencia de sales y minerales y de esta forma también optar por realizar un proceso de bioremediación utilizando uno u otro tipo de microorganismo. ¿Sí? Finalmente tenemos lo que es la caracterización biológica. Esto es bien importante en el sentido de que es súper vital conocer los microorganismos presentes. Se les conoce, bueno, los microorganismos que están presentes ya en el sitio contaminado se le conoce como microorganismos indígenas. ¿Por qué? Porque son nativos de esa zona. Entonces es importante ubicarlos, conocerlos, eh, cuantificarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos contaminantes que ya están en ese sitio nos van a permitir a nosotros llevar a cabo lo que es un proceso de bioremediación microbiana, precisamente, ¿no? Eh, También tenemos nosotros que conocer lo que es tanto la diversidad como la abundancia de la flora y fauna que se encuentra alrededor de esos sitios. ¿Por qué? Porque también muchas veces este tipo de flora o fauna puede llegar a verse afectada por el tipo de bioremediación que nosotros querramos utilizar. Entonces, también es muy importante conocerlo. Pues como ya se mencionaba, toda esta información que se obtiene de las caracterizaciones físicas, químicas y biológicas, a nosotros nos van a permitir diseñar un plan de bioremediación adecuado para cada uno de los sitios. ¿Sí? Em, Además de los parámetros que ya se mencionaban, hay otros importantes como lo puede ser la temperatura, también nosotros debemos conocer la humedad del suelo, lo que es la presión atmosférica. ¿Qué más? Pues la cantidad de luz que le da al lugar y otros aspectos, ¿no? También si tenemos, por ejemplo, en ocasiones algún tipo de organismo vivo como lombrices, como escarabajos, cochinillas, porque todo eso a nosotros nos va a permitir o nos va a servir incluso, ¿no? Como auxiliar para lo que son las diferentes técnicas de bioremediación que podemos llegar a utilizar. Finalmente, como conclusión, es importante saber que la caracterización es un proceso fundamental tanto para la evaluación, monitoreo y remediación de la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque nos permite comprender de forma más profunda cuál es la naturaleza y la extensión de la contaminación y de esta manera poder seleccionar nosotros una técnica de remediación más adecuada para cada una de las situaciones particulares, ¿no? Finalmente, pues estos son parte de las referencias que se utilizaron para esta presentación y pues no me queda más que agradecer. Cualquier duda, pregunta o comentario, con mucho gusto los puedo atender vía correo electrónico. Así que muchas gracias.